Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Obviamente, yo no soy Carlos Sánchez, él no ha podido venir, así que hoy Baelia será la encargada de guiaros por estos senderos. Con el beneplácito de Eris, espero, porque ya nos lo ha hecho pasar un ratito mal antes de empezar. El programa de hoy está dedicado a la memoria de Fran, un oyente de esta emisora. Algunos lo conoceréis por su nick Fallen Angel. Con nosotros estará Arabella, que nos ha ayudado a preparar este programa en su memoria sobre los viajes astrales. Watching this terrible scene, I am shivering with fear, the silence of king. My eyes see disgrace everywhere around. There's no way to return, no things to do. Listen to me, tell the people my story. Poison is slowly winning my soul. Goodbye to my queen, to everyone. Light comes to my eyes and silence too. There's no way to return, no things to do. Dear friend, where the say. Buenas tardes, Arabella. ¿Estás ahí? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿vosotros? Mira, aquí solita, porque Carlos no ha podido venir hoy, pero bueno, esperamos que salga todo bien. Vale. Bueno, como comentaba aquí a la audiencia, vamos a dedicar hoy el programa a Fran y vamos a empezarlo con un texto que has preparado, ¿verdad? Sí. Bueno, pues te ponemos un poquito de música de fondo y cuando quieras empiezas. En memoria de Fallen Ángel. Mi corazón siempre ha anhelado el amor verdadero. Estuve buscando y en el astral nos encontramos, pues nuestras almas están entrelazadas al destino. Llenaste mi corazón con tu amor al igual que hice yo. Vivimos nuestro dulce amor entre dos mundos, y las hadas de nuestro sino juntaron los caminos. El amor más puro y más verdadero tocó mi corazón. Eres el ángel de mi amor y mi exquisita perdición. Una noche lluviosa, nuestro terrenal destino desembocó al más doloroso y amargo final. Pero sé que tu amado mío entre las estrellas estás, y seguimos amándonos incluso en el más allá. Recuerda estas palabras que suben al cielo, donde la muerte ni los dioses pueden entrar. Te amé, te amo y eternamente te amaré, y nada nuestros destinos podrá separar. Siempre tuya, Arabella Jade. Bueno, pues muchas gracias por tu lectura, Arabella. Ahora vamos a hacer una pausa musical y luego proseguiremos con la entrevista. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues vamos a empezar el programa, en el que vamos a hablar del plano astral, comentando un marco teórico un poco para situarnos. Desde la antigüedad tenemos constancia de la creencia del ser humano de la capacidad de desdoblarse, ¿no? De poder viajar fuera del propio cuerpo. Desde las antiguas ideas de Genius, Daemon o Filia hasta las cabalgatas sobre los familiares de la bruja al sábado, llegamos a lo que hoy en día se conoce como el doble astral, ese otro yo que se encarga pues, de hacernos conocer un poco qué hay más allá de lo físico. En la actualidad, diferentes escuelas esotéricas trabajan con un modelo de realidad basado en distintos planos o mundos. Estos planos no se tienen que entender como realidades aisladas, sino como diferentes aspectos de una misma experiencia, de una misma realidad. Serían capas conectadas entre sí con la capacidad de influirse las unas a las otras. Estos planos, por lo tanto, no serían lugares míticos a los que desplazarnos, sino parte de la misma realidad que vivimos, pero que raramente percibimos en su totalidad. De hecho, son parte de nuestro propio cuerpo incluso, diferentes envolturas, cada una con una función determinada. Para contextualizar el tema de hoy, vamos a hablar de 4 planos bastante generalizados, ordenados por lo que podríamos considerar su grado de sutileza. Sería, en primer lugar, el plano físico, luego iría el astral, seguido del mental y, por último, el espiritual. Parte de la literatura dedicada al tema ha clasificado estos planos en superiores e inferiores. Y esto es un tema que suele llevar a confusiones, ya que en principio ninguno de estos planos sería realmente más importante que los otros. Empezando por el plano más vasto, el plano físico, correspondería a nuestras experiencias corpóreas e incluiría los fenómenos relacionados también con el cuerpo sutil o con el doble etérico, del que hablaremos también más adelante. Al ser el plano con el que estamos aparentemente más familiarizados, existe cierta tendencia a querer avanzar rápido y pasar a otra cosa, ¿no? Como si este no tuviera importancia. Sin embargo, la idea de cercanía con el cuerpo suele ser ilusoria, y en cuanto empezamos a trabajar con él nos sorprendemos de nuestro nivel de desconexión, ¿no? De hecho, vivimos antes en la imaginación que en la corporeidad muchas veces, de ahí pues las proyecciones mentales que todo el mundo suele tener. El funcionamiento de nuestro cuerpo físico es un reflejo del funcionamiento de la naturaleza, de sus procesos, transformaciones y misterios. Es el maestro más cercano que tenemos. Por otro lado, además de repercutir en nuestra salud y vitalidad, la conciencia corporal puede ayudarnos a controlar nuestros estados de ánimo a voluntad, así como ampliar y enfocar nuestro rango perceptivo. El trabajo en el plano físico determina en gran medida la calidad de nuestras experiencias en el acercamiento a otros planos. En último término, pero no menos importante, el plano físico interviene en el proceso mágico, no solo a la hora de demandar un deseo o una necesidad, sino en el momento de permitir y facilitar, o negar y dificultar su realización. A continuación, pasaríamos al plano astral. El plano astral es aquel en el que por lo general se realizan las prácticas mágicas en el sentido generalizado del término. Es el reino de la imaginación, dentro o fuera de control, así como el área de las emociones, tanto positivas como negativas. El trabajo en el plano astral puede ser fascinante, especialmente cuando nos damos cuenta de lo fácil que es y de los excelentes resultados que puede rendirnos sin demasiado esfuerzo. Lamentablemente, es precisamente en este plano donde muchos aspirantes se precipitan, sin respaldo del trabajo físico y sin la conciencia de los planos mental y espiritual, lo que a menudo se traduce en una pérdida de capacidad de hacer algo efectivo, dentro o fuera de la magia, por culpa de una tendencia a creer en los propios fantasmas, ya sean criaturas encantadoras o criaturas aterradoras. Muchas personas que se sienten atacadas psíquicamente, por ejemplo, han quedado, por así decirlo, atrapadas en este plano, ¿no? Y normalmente esto es antes por su propia torpeza o falta de responsabilidad que por causa de un ataque real. A continuación, vendría el plano mental. Al plano mental corresponden las capacidades del intelecto, pero también las de la intuición. La importancia del plano mental reside en que desde él diseñamos o elegimos las formas en las que invertimos nuestros recursos físicos y emocionales. Entre comillas astrales, ¿no? Aquí vendría este inciso. En el plano mental se objetivizan las metas y se identifica el camino para llegar a su realización. El desarrollo progresivo en el plano mental ayuda a limpiar, entre comillas, las percepciones que nos llegan alteradas a causa de nuestros propios deseos y temores, lo cual es más que suficiente para terminar con la mayoría de ataques y autoataques psíquicos. Otro beneficio del correcto desarrollo del campo mental es que nos permite localizar la información que necesitamos para resolver un problema que nos salga al paso o sencillamente seguir avanzando en el camino que hemos elegido. El plano espiritual, que es el último de los que vamos a hablar aquí, es un plano trascendente. Desde él nos damos cuenta que somos algo más que nuestro cuerpo, nuestras emociones o nuestro intelecto, e incluso más que la suma de los tres. Si quisiéramos simplificar el proceso mágico o de transformación de la realidad por medio de la voluntad, podríamos decir que en el plano físico astral surgen los deseos, y también los temores,
en el plano mental bien desarrollado. Se trata de identificar la necesidad subyacente y se elabora un plan para satisfacerla del modo que se considere más adecuado. El plano mental devuelve una forma, una frase, una idea, un rito, etcétera, que se carga en el plano astral y se manifiesta o realiza en el plano físico. Cada plano, como vemos, tiene una función y es posible imaginar por qué algunos proyectos mágicos no llegan a realizarse, mágicos o no mágicos, o pues dan lugar a resultados que el practicante no supo prever. El plano espiritual es el que nos ayuda a entender y experimentar con mayor facilidad este proceso del viaje entre realidades. Nos regala una visión que se encuentra fuera de ellas, que las engloba y las trasciende. Aunque desde el plano mental podemos identificar los valores por los que decidimos conducirnos, es el plano espiritual el que nos lleva a cumplir estos propósitos y a reafirmarnos en ellos en aquellos momentos en los que física, emocional y mentalmente sería mucho más fácil elegir otra opción. Desde el plano espiritual damos un sentido, y no solo una dirección, a nuestras experiencias, toda vez que entendemos la necesidad de desapegarnos de las mismas. La descripción de este plano espiritual variaría en función de cada escuela, ¿no?, de cada tradición, pero podemos aventurar que muchos de los valores compartidos por las diversas tradiciones de cualquier tiempo y lugar confluyen aquí. El conocimiento del plano espiritual no es un requisito para la práctica mágica, pero es un apoyo fundamental en nuestro crecimiento personal. Ante los diferentes planos que existen, muchos practicantes destacan el hecho que las fronteras entre ellos nunca quedan del todo claras. El mundo o el plano astral, el mental y el etérico pueden interactuar y mezclarse en algunas ocasiones, dando paso a experiencias válidas, pero confusas respecto a su naturaleza. Por ejemplo, existen grupos de personas experimentadas, como los integrantes de la antigua comunidad de onironautas, que defienden que la llamada experiencia astral o etérica no es diferente a la experiencia del sueño lúcido, ¿no? Sería un ejemplo de cómo estas fronteras a veces se diluyen. Gareth Knight, en el libro Ejercicios y prácticas ocultas, defiende la diferenciación de la experiencia astral y de la experiencia etérica y nos relata un poco cómo se practican ambas. Hablando estrictamente, hay dos tipos de autoproyección, la astral y la etérica. La segunda, en la que uno viaja en el etérico y ve el plano físico o su contraparte etérica, y la primera cuando uno se proyecta en su cuerpo imaginativo y se percata del plano astral objetivo. La proyección etérica, que es la más difícil, puede intentarse yendo en la imaginación sobre todo el cuerpo, deseando que la contraparte etérica de cada parte de él se despegue o suelte hasta que se consigue que tenga lugar una sensación de separación. Cuando se siente que esto ha tenido lugar, imaginarse elevándose del cuerpo y yendo a una localidad física particular. Esto se hace mejor intentando el progreso de una manera paso a paso, como si todavía estuviéramos atados por las condiciones del cuerpo físico, más que tratando de ir extremadamente rápidos o en un solo relámpago, como es en verdad posible cuando se consigue la habilidad. Si hubiese algún sentimiento de que se está perdiendo la conciencia, entonces el experimento no debería ser continuado y uno debería querer volver al cuerpo físico. Puede discernirse un fuerte hilo uniendo el vehículo etérico al cuerpo físico. Esta es una verdadera línea de la vida, pero uno no debería concentrarse mucho en ella, pues esto tenderá a arrastrarle a uno de vuelta con fuerza hacia el cuerpo físico. Esto, desde luego, no es una mala cosa en una emergencia. La proyección astral puede hacerse mejor imaginando una forma de uno mismo en la imaginación y construyendo esta con práctica persistente. Puede usarse como ayuda a un espejo de tamaño natural o se puede imaginar una figura idealizada. El dibujarla o pintarla será de ayuda a la imaginación si uno tiene la habilidad artística necesaria. Sin embargo, no mostréis la imagen a otros. Entonces se intenta transferir la conciencia desde el cuerpo físico hasta la figura imaginada proyectada en la imaginación. Otro método, que algunos encuentran más fácil, es no preocuparse con construir un simulacro astral, sino simplemente salir fuera del cuerpo físico en el cuerpo astral, en el cual, por supuesto, uno ya está, naturalmente y en todo momento. Esto puede hacerse mejor construyendo en la imaginación una puerta de pilones o vía de entrada. 2 pilares laterales y un dintel por encima de la cabeza son los puntos importantes. Y sintiéndose entonces uno mismo pasando a través. De nuevo, se necesita una práctica regular para conseguir buenos resultados. Bien, pues esto es la explicación que daba Gareth Knight de la diferencia entre la proyección la proyección etérica, y la proyección astral. Pero claro, una cosa es el mapa y otra el territorio. Por eso, y para tener una visión contrastada, que también podréis comparar con otros programas que hemos dedicado al desdoblamiento, en este caso desdoblamientos históricos, como el programa que dedicamos al chamanismo histórico europeo, pues para poder contrastar estos temas, como os decíamos al principio, contamos con Arabella, que forma parte de un grupo dedicado a prácticas en este sentido y que esperamos nos pueda aclarar algunos puntos. Arabella, ¿sigues ahí?
Sí, estoy aquí contigo. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos una entrevista con la pregunta básica, ¿no? ¿Tú has tenido experiencias astrales, de desdoblamiento astral? Pues sí, he tenido diversas experiencias astrales, de forma consciente, inconsciente, usando visualización, otras técnicas. Y sí he tenido bastantes y espero que pueda resolver las dudas de aquellos oyentes que están experimentando el astral en estos momentos. Muchas gracias. En primer lugar, ¿cómo diferencias un desdoblamiento de un trabajo de visualización, por ejemplo? Vale, mediante la visualización podemos usar esta técnica como un trampolín para salir al astral, pero son dos técnicas completamente diferentes. Por ejemplo, cuando estamos visualizando, nosotros somos conscientes de que nuestra conciencia está en nuestro cuerpo físico, es decir, que sentimos que estamos dentro del cuerpo, mientras que cuando estamos en el astral, lo más difícil que comentaba al principio es el paso de esa conciencia del cuerpo al cuerpo astral. Y son dos sensaciones totalmente diferentes, es decir, en uno sentimos que estamos en otro plano y con la visualización, aunque visualicemos, seguimos sintiendo que estamos en el físico. Muchas gracias. ¿Y cuál sería el procedimiento o los procedimientos que se pueden usar para efectuar el desdoblamiento? ¿Hay algún ejercicio, alguna técnica? Pues hay varias técnicas y quiero destacar pues 3 de ellas. Por ejemplo, la técnica de autoprogramación es aquella donde acostumbramos a nuestro cuerpo a dormir a cierta hora y intentando mantener la mente despierta. Esto es un poco complicado, entonces esta técnica lo que consiste es que ponemos el despertador a media hora después de irnos a la cama, nos dormimos y nos despertamos a esa hora. Entonces, con el proceso regular de ir despertándonos, lo que hacemos es que la mente no se llega a dormir del todo, mientras que el cuerpo sí. Entonces, mediante esta técnica sí podríamos salir al astral de forma más o menos inconsciente, pero es válida para empezar. Uh-huh. Y luego hay otra técnica que es salir de forma consciente o incluso estando despierto. Y para salir consciente simplemente tenemos que irnos a la cama a dormir. La posición correcta sería tumbarnos boca arriba de una forma natural, con las manos en el pecho sin cruzarlas y sentirnos cómodos en todo momento. Cerramos los ojos, nos relajamos, dejando la mente en blanco y empezamos a sentir como la energía va fluyendo en nuestro cuerpo, olvidando el cuerpo físico. Y en este momento, cuando tenemos la mente totalmente en blanco, con toda voluntad ordenamos a la mente, yo exijo salir al astral y recordarlo todo o alguna frase similar. Uh-huh. Algunos de los síntomas que se pueden ir sintiendo es que en nuestra imagen mental con los ojos cerrados se va formando oscuridad. Poco a poco esa oscuridad va tomando forma, color, incluso puede ser un lugar conocido, entonces tendríamos que mantener esa imagen para poder salir a ese sitio. Uh-huh. Y otro de los síntomas que suele crear un poco de miedo ante la primera experiencia es que sentimos una especie de convulsión, que es un poco desagradable al principio y por este motivo, cuando estamos ya saliendo al astral, volvemos otra vez al cuerpo. Uh-huh. Y por esta técnica, si no conseguimos salir al astral, pues simplemente nos dormimos y decimos vamos a salir al astral, que saldremos de forma consciente. Y de esta forma lo recordaremos un poco como un sueño, pero realmente una experiencia astral. Y luego, para salir despiertos, tenemos que dominar esta técnica primero o alguna técnica similar como meditación, visualización, algo donde controlemos nuestra mente. Uh-huh. Y la diferencia con el ejercicio anterior sería que usaremos ropa cómoda, no nos arroparemos, la posición es la misma y lo ideal es que el cuerpo, seamos conscientes de que el cuerpo se duerme, pero nuestra mente sigue despierta. Y podríamos decir eso, que la diferencia Uh-huh. es que al principio es el paso de la conciencia astral, porque muchas veces incluso podemos ver desde el físico nuestro cuerpo astral, pero al no pasar la conciencia sería una experiencia media, un poco raro, pero suele pasar. Y sobre todo no asustarnos y dejarnos llevar en nuestra experiencia. También hay otras técnicas como el uso del mantra faraón, que es muy famoso, que simplemente es vibrarlo varias veces y ya salimos, y hay otras técnicas como sigilo y ya depende un poco de la práctica y del sendero de cada persona. ¿Y cómo es la experiencia del desdoblamiento? Pues al principio tenemos muchas sensaciones, sobre todo es sentir como la energía
va tomando como forma de ola, es decir, es como si fuéramos una ola y nuestra energía fluyera así como una ola. También podemos sentir cosquilleo, hormigueo, elevación del cuerpo astral, o incluso que nos expandimos mucho hacia los lados. Son diferentes sensaciones, pero que debemos dejarnos fluir para que tengamos éxito en nuestra salida. Entonces, hay como un primer momento que puede dar un poco de miedo, un poco de impresión, y ya luego se convierte en una experiencia placentera. Sí, al principio es que cuando nuestro cuerpo astral va dejando nuestro cuerpo físico, es como si saliéramos del cuerpo y al experimentar esas convulsiones y ese posible hormigueo, cosquilleo, no entra el miedo, entonces volvemos otra vez al cuerpo, porque el miedo es una emoción de la mente. Entonces, al centrarnos en una emoción de la mente, volvemos directamente al cuerpo. Entonces, las primeras veces no tendremos mucho éxito en nuestra salida, pero poco a poco, cuando nos vayamos acostumbrando a esas sensaciones, saldremos de forma exitosa. Vale, ¿y qué se siente cuando estamos en el astral? ¿Qué se ve o cómo se puede explicar esa experiencia? ¿Se ve algo? ¿Se siente? Sí. Por ejemplo, cuando salimos al astral, lo que más suele llamar la atención a la gente es que los sentidos se intensifican y se amplifican. Por ejemplo, sobre todo esto se nota en el sentido del tacto. Nosotros tocamos una mesa y tenemos esa sensación, ¿no? Pero en el astral es como si se multiplicara por 100, como todo mucho más real. Aunque sea un plano astral y no físico, la sensación es más real todavía. Uh-huh. Incluso yo, por ejemplo, cuando yo normalmente suelo salir de mi habitación y me doy cuenta de que estoy en el astral porque el ambiente es mucho más cálido y yo suelo ver en tonos azulados, pero cada persona pues lo ve de una forma diferente. Y también comentar que al principio, cuando empezamos a salir, no solemos ver el plano astral realmente como es, sino que nuestra mente va transformando esos objetos o ese escenario en sitios que ya conocemos. Por ejemplo, yo puedo salir a mi habitación o a un jardín, pero realmente estoy en un jardín del astral que es totalmente diferente al jardín de mi casa. Pero es una forma que tiene de traducir nuestra mente, el ambiente. Luego ya cuando llevamos muchos meses experimentando y tal, ya podemos ver el astral como realmente es. Vale, y ese mundo astral, ¿cómo sería? ¿A dónde te puedes dirigir una vez ya, digamos, te has familiarizado con el tema de salir? Sí, el mundo astral se compone de infinitos planos y podemos dirigirnos a cualquier plano. Muchas veces la gente piensa que simplemente salimos a planos, a lugares que están muy cerca en el físico, pero no es así. Podemos salir a cualquier plano, planos angelicales, infernales, mundos de fantasía que ha creado el inconsciente colectivo. Y entonces un viajero astral experimentado incluso puede llegar a crear planos a partir de pósters, de fotos, y crear un plano para ti, para cualquier tipo de magia o experimentar. Uh-huh. ¿Y qué relación, o cómo veis vosotros la relación entre el mundo astral y los sueños? ¿Son los sueños una puerta al astral o viceversa? Sí, incluso muchas veces lo que es el sueño lúcido puede ser un trampolín hacia experiencias astrales. En un principio, cuando empezamos a salir inconscientemente al astral, traducimos esos viajes astrales como sueños muy raros, donde pasan cosas muy raras, interaccionamos con seres muy raros, pero son experiencias astrales, pero que simplemente al no tener tanta práctica o tanta conciencia, pues los recordamos como sueños. Igual son esos sueños que uno se despierta y dice, este sueño tenía algo que no era como los demás, ¿no? Claro, porque son sueños muy raros. Por ejemplo, yo recuerdo uno que salía a un plano que iba cambiando el escenario cada 2x3. Entonces pensé, vaya sueño más raro. Pero tuve la suerte de que lo experimenté con más gente, entonces ya hablando nos dimos cuenta que era una experiencia astral. Pero son sueños muy raros. ¿Y hay algún sitio del astral que destaques especialmente por algún motivo? Pues como he dicho anteriormente, las posibilidades del plano astral son infinitas. Incluso yo recuerdo un plano que se creó a partir del inconsciente colectivo que digamos es un poco similar al mundo de Tim Burton. Y me llamó mucho la atención porque realmente un plano astral de estas características no existe, sino simplemente la gente por su inconsciente colectivo, porque le gustan esas películas y tal, pues lo crea. Entonces muchas veces podemos proyectarnos a esos mundos de fantasía y la verdad que la experiencia fue muy bonita, muy interesante.
¿Y crees que hay diferentes niveles dentro del propio astral? ¿O cómo se trabaja esto? Sí, yo personalmente divido al astral en el alto astral, medio astral, bajo astral, pero dentro de cada nivel hay muchísimos planos. Uh-huh. Normalmente cuando las personas empiezan a experimentar, salimos al medio astral, que hay infinitos planos, que algunos están más próximos al alto astral y otros al bajo astral. Los viajeros más experimentados pueden viajar entre los 3 niveles a voluntad, pero normalmente empezamos a salir en planos cercanos a nuestro plano físico y dependiendo de nuestras emociones de momento, de nuestra vibración, podemos salir a planos más bajos, a planos más altos, teniendo ya experiencias positivas o negativas. Muchas veces, por el miedo a salir, a tener una experiencia, solemos tener experiencias bastante negativas, con seres negativos. Entonces, una recomendación sería hacer una limpieza del espacio, de donde vayamos a realizar la práctica o algún tipo de destierro para desterrar a estas energías que podrían estar en nuestra habitación o donde queramos salir, para que nuestra experiencia sea positiva y sobre todo la persona que empieza pues debería de limpiar su espacio para tener una experiencia pues lo más enriquecedora posible. También para estar más tranquilo, ¿no? Que no. Claro, para estar más tranquilos, porque muchas veces vamos acumulando del día a día, aunque la persona que quiera salir al astral no esté experimentando en magia o en brujería, con las emociones del día, si ha tenido pelea o mal día tal, esa energía se queda allí densa. Uh-huh. Entonces la recomendación sería limpiar para que cuando salga al astral no se tope con larvas o con otros seres dañinos, por así decirlo, y tenga una experiencia muy positiva. ¿Y cómo es el tiempo astral? ¿Hay alguna diferencia con el plano físico? ¿Habéis percibido algo en ese sentido? Sí, por ejemplo, el tiempo astral y el tiempo físico transcurre de una forma muy diferente. Por ejemplo, podemos tener experiencias astrales en las que nos han pasado horas y horas y horas y realmente cuando nos despertamos y vemos el reloj físico, por así decirlo, han pasado 2 minutos. Incluso puede ser al contrario, que en el plano astral pensemos que ha pasado, 5 minutos y en el plano físico ha pasado 1 hora. Entonces depende un poco. Y esto se puede extender, hablo de minutos, pero se puede extender a días. Es decir, puede que yo salga al astral y para mí han pasado 1 semana y realmente ha pasado 1 hora en el físico. Entonces, el tiempo es bastante diferente dependiendo del plano en el que salga y... Claro, es que es interesante estos detalles porque luego los podemos ir relacionando con historias que nos llegan de otras épocas y, bueno, más o menos vamos haciendo el paralelismo, ¿no? En cuanto a la interacción en astral, ¿se puede interactuar con otras personas? ¿Cómo han sido estas experiencias, si las habéis tenido? Sí, pues nosotros en un principio éramos un grupo de cerca de 10 personas, cada uno de un país diferente, con lo que conlleva una diferencia horaria, uh-huh. Cada uno haciendo su rutina diaria, su horario de dormir y tal. Y entonces nosotros hicimos varios experimentos donde quedábamos en un punto en el astral y cada persona pues seguía su rutina y tal del día a día y en un transcurso de 3 días. Es decir, yo en esa experiencia fui la primera que me dormí, luego se durmió otro chico de Madrid, luego uno de México, luego de Colombia, tal, de bastantes sitios. Y todos quedamos en ese punto, todos nos reunimos y al día siguiente, al cabo de los 3 días, estuvimos contando nuestra experiencia y vimos que el tiempo y el espacio en el astral no existe. Y es una cosa muy interesante porque muchas veces pensamos que no podemos conocer gente que esté fuera o interaccionar con otros viajeros, pero al salir al astral sí que podemos conocerlo, interactuar con ellos y fue una experiencia muy curiosa. Incluso también puede ser que, Bailio, tú y yo quedemos esta noche para salir al astral. Yo salgo ya al astral, te digo, oye, Bailio, yo voy a tener que practicar un poco, ¿eh? No me voy por ahí de fiesta en el astral. Y entonces yo tenga la experiencia esta noche, pero tú la tengas la semana que viene. Es una cosa muy curiosa porque el hecho de que yo te vea en el astral no quiere decir que tú tengas la experiencia astral esta noche. Tú la puedes tener incluso hasta dentro de un mes. Uh-huh. Es una cosa bastante curiosa que lo que es el tiempo y el espacio en el astral no existe. Podemos quedar con una persona de China, de donde sea. Mira, pues hay que intentarlo esto, ¿eh? Me has dado ideas. Muy interesante. Bueno, entonces, además de personas, bueno, nos has comentado un poquito antes, pero ¿hay otros seres y entidades por el astral? ¿De qué tipo son? Pues sí, hay bastantes seres, entidades.
Por ejemplo, las más famosas son las famosas larvas, que se nos suelen pegar cuando salimos al astral, o los cascarones, que vamos a explicar un poquito lo que es así por encima. Sí. Por ejemplo, cuando una persona fallece, a lo que se le llama el cascarón es, digamos, la envoltura energética que tiene, digamos, el aura o algo así. Entonces, ese cascarón no es una entidad, por así decirlo, es un cúmulo de energía. Pero muchas veces esa energía se va acumulando y podemos tener experiencias desagradables. Luego, la larva astral vendría a ser como el ego de la persona, que si no se elimina o no se limpia, pues va, va tomando un poco, entre comillas, de vida y tal. Y esas entidades suelen pegarse a nuestro cuerpo astral, energético, y tener consecuencias en el físico. Entonces es un poco desagradable. Y luego también podemos interactuar con personas fallecidas que no se han dado cuenta de que han muerto y se quedan en el astral pues haciendo su rutina diaria. Fue curioso porque una vez estábamos de viaje y nos dimos cuenta de que la vecina de al lado se había fallecido y estaba haciendo su tránsito de allá al supermercado, de allá a la casa, y no se daba cuenta de que estaba muerta. Entonces, un poco, la misión que tienen los viajeros astrales es hacer consciente a esa persona que ha fallecido de que ha muerto, intentar hacerla cruzar a donde tiene que ir. A veces se ponen más rebeldes, menos rebeldes, pero se consigue. Y también incluso personas humanas que han fallecido y que han sido guías o maestros en el plano físico, por un tiempo se pueden convertir en guías y maestros en el astral para enseñar a la gente del plano físico pues su sabiduría o aquellas cosas que ellos enseñaban en vida. Y también, un poco al cuento de la encrucijada pagana, también podemos interaccionar con dioses. Y es muy curioso porque tienen una forma, imponen mucho cuando te lo encuentran en el astral. Imagino que sí. Muchísimo. Imagino que debe dar. Sí, además hay como ese sentimiento de hiperrealidad. Sí, y imponen mucho. Bueno, y a ver, aquí hay un tema que a veces circula por internet, se hacen comentarios. ¿Qué puedes decirnos de los amantes astrales? A ver, los amantes astrales es un tema muy controvertido que si creo recordar viene a partir de un libro, pero no recuerdo cuál. Y los amantes astrales es que nosotros realmente en el plano astral podemos experimentar el amor, como en el físico. Podemos experimentarlo incluso con otra persona física o con una entidad del astral. Los famosos sucubos, los incubos también, están por allí. Por ejemplo, yo con Fallen sí que hemos tenido muchas experiencias de amor astral, por así decirlo. Y la diferencia entre el plano físico y el astral es que son muchísimo más intensas. Y también incluso, digamos que lo que es el amor astral es la fusión de los dos cuerpos astrales de las dos personas que llegan a ser una sola, experimentando a la persona dentro de ti, y esa persona estoy yo dentro de ella. No sé si me explico muy bien, es como una fusión de las dos energías y al fusionarse la energía se eleva intensamente y entras como en un bucle de energía amorosa con una vibración muy muy especial, te vas poniendo hacia arriba y estás envuelta en puro amor, como digo yo. Y es muy interesante, quien tenga la oportunidad o quiera experimentarlo, es muy interesante. Al principio un poco difícil, pero poco a poco con la práctica siempre se consigue. Claro, sí, aquí todo es cuestión de práctica y de habilidad. Supongo que habrá quien le cueste más y a quien le cueste menos. Claro, y también un poco de rutina, porque es importante en el astral experimentar todos los días, aunque sea 10 minutos, 15, experimentar todos los días para tener éxito, porque si experimentamos un día una hora, al cabo de 2 semanas otra, el éxito, podremos tener alguna experiencia, pero no nos podremos convertir realmente en viajeros astrales. Y bueno, vamos a hablar un poquito de magia en el astral, si se puede. ¿Habéis realizado alguna práctica que se puede contar en ese plano? O sea, una vez desdoblados. Sí, bueno, mis prácticas mágicas en el astral son bastante limitadas, pero hay gente que sí que hace toda su magia en el astral. Queremos comentar un poco el tema de los templos mágicos, que la persona, aun no teniendo espacio en su casa física para montar un altar, un templo y tal, puede montar un templo en el astral. Entonces, cuando esa persona quiere hacer magia, simplemente se desdobla hacia su templo astral y hace allí sus prácticas. Incluso nosotros, de manera inconsciente, al tener un altar en casa e ir trabajándolo día a día, esa energía y tal, en consecuencia vamos creando un templo astral.
igual que cuando nosotros hacemos prácticas de todo tipo, tiene repercusión en el astral. Yo, por ejemplo, personalmente suelo limpiar mi espacio sagrado, mi templo, mi altar, desde el plano astral, porque es mucho más sencillo para mí, porque al salir al astral puedes ver si está más sucio, menos sucio, si hay alguna entidad no grata por allí paseando, para poder limpiar esa suciedad, por así decirlo. Eso es lo más sencillo para empezar, aunque también incluso hay sabatas astrales. Es decir, yo, por ejemplo, he podido experimentar con otros brujos de otros sitios hacer verdaderos aquelarres, como quizá un poco lo relataba en la Edad Media, no tan bestia, sin adorar al diablo y tal, pero son experiencias muy intensas, donde se mueve muchísima energía e interaccionas con mucha gente. Y la verdad que es realmente interesante experimentar un aquelarre astral. Sí, yo imagino que sí. Sí, no, yo ya, hoy, después de este programa, voy a reconsiderar una serie de puntos en mi vida y en mi experiencia. Sí, la verdad que el tema de la aquelarre astral es muy interesante. Yo cuando salí me quedé fascinada, vaya, de toda la energía, todo lo que se mueve, todo lo que se siente. Yo te lo recomiendo. Vamos a hacer así un inciso importante, ahora sobre todo en este tema, y luego comentaremos una cosilla más de los aquelarres, pero en estos temas del astral, ¿no? Tanto proyección, sueños especiales y tal, pueden existir fraudes, ¿no? O sea, todos pues conocemos personas que necesitan adquirir cierta notoriedad, se montan sus películas y tal. ¿Hay alguna manera de detectar si algún relato es fraudulento o qué precauciones en general debe tomar una persona que se introduce en estos temas en cuanto a la información? Pues, por ejemplo, el tema de los viajes astrales es una cosa bastante personal y las experiencias suelen ser bastante personales, porque aunque nosotros leamos libros o escuchamos experiencias, quizás al no experimentar esta experiencia es un poco fantasiosa, sobre todo al principio, porque hay viajes que son bastante parecidos a los sueños, pero realmente hay viajes muy paranoicos, si me permite decir la palabra. Sí. Y entonces es bastante curiosa. Pero sobre todo para la persona que empieza, yo recuerdo que cuando empecé soñaba siempre con determinada gente y le decía, oye, hoy he soñado contigo tal, no sé qué. Y ellos me decían, no, pues yo también. Entonces al principio, como lo recordábamos como sueño, no caíamos en la cuenta de que era un plano astral, que habíamos hecho un viaje astral conjunto, por así decirlo. Y poco a poco con la experiencia, pues sí te vas dando cuenta de aquellas personas que pueden estar sugestionadas, menos sugestionadas. El tema de los fraudes, pues realmente tampoco he conocido ningún fraude, porque es realmente como una experiencia personal que tienes que experimentar tú, que no vale que te hagan un ritual y te dicen, tengo este ritual y sale astral. Yo la verdad que dudo bastante de eso, pero bueno, no digo que no pueda ser posible. Entonces, en cuanto a precauciones, ya más allá de la información, aparte de hacer una buena limpieza, estar tranquilos y practicar mucho antes de salir, pues para moverse por allí, ¿hay alguna cosa que digamos, no, vuélvete? Sí, por ejemplo, normalmente cuando empezamos a salir, si estamos en un plano que nos da miedo, nos encontramos con un ser que nos da un poco de miedo y tal, al sentir alguna emoción física o se cruza algún pensamiento físico, volvemos directamente al cuerpo, que no hay escapatoria. Pero, por ejemplo, para movernos un poco por el astral, existe lo que podemos llamar hacer puertas, que simplemente haces como un atajo hacia un plano, hacia otro plano, para no tener que moverte tanto astralmente, sino son como pequeños portales que vas abriendo para ir atravesando diferentes planos, pero que luego debemos de cerrarlos, porque si no podemos dar un portal de entrada de otros seres, por así decirlo. Que no se pueden ir abriendo puertas por ahí así como así. Claro, lo que se abre se cierra. Vale, no, pues yo te comentaba aquí ya estamos a punto de terminar, pero nosotros en el programa hemos hablado muchas veces de lo que es el vuelo del espíritu o incluso cuando hablamos no me sale el nombre ahora, de la anciana armada o de la cacería salvaje, ahora, aquí está. Eran reuniones en las que se reunían, pues, por un lado, personas que habían muerto
como un poco fuera de tiempo, es un poco algo de lo que nos has hablado, y entidades naturales, por así decirlo, y luego estaba el tema de las personas que se desdoblan a voluntad, ¿no? Y que pueden adquirir forma animal, por así decirlo. Eso es lo que nos llega a la literatura. Entonces, en un mundo en el que no había tanto, digamos, ahora vivimos mucho en un mundo que ve todo esto como algo muy raro, ¿no? Es un mundo en el que esto sería más bien aceptado o visto como algo no tan raro, como algo más posible de lo que es ahora. El relato clásico de lo que sería, mira, vino fulanito mientras yo estaba durmiendo y me dijo, vente conmigo que nos vamos a ir a un lugar a hacer una reunión. ¿Te cuadra un poco con lo que podría ser una experiencia de desdoblamiento así astral? Sí, de hecho, incluso yo puedo desdoblarme hacia donde está otra persona. Lo que no es muy recomendable es forzar a la persona a salir al astral, porque le puede crear daño en su campo energético. Lo que yo puedo decir es, vente conmigo, que vamos a ir a algún sitio, o si está, por ejemplo, medio a salir, porque muchas veces nos quedamos en el cordón de plata que se llama, ¿no? Nos quedamos un poco enganchados y salimos la mitad, pero la otra mitad se queda en el cuerpo. Lo que yo puedo hacer es tirarle de él para que él salga y se venga conmigo donde queramos ir, pero yo personalmente pienso que las experiencias que experimentaban en los hadas, aunque se reunieran físicamente en el bosque y tal, yo creo que tenían bastante experiencia astral, de reunirse con otros seres, porque en el astral también hay seres de la naturaleza. Y como no lo he comentado antes, pero hay seres de la naturaleza, incluso nosotros mismos podemos transformar nuestro cuerpo astral. Muchas veces podemos tomar forma de un animal o tener alas, tener forma de cuervo, tener forma de mujer. Podemos ir, digamos, con cierta cuando practicamos con cierta regularidad, ir cambiando nuestro cuerpo astral. Incluso puede que tú me encuentres un día para el astral, me veas como una persona, otra persona, otro viajero me vea como un animal, incluso otra persona me vea como un monstruo. Que eso ya depende de lo que yo quiera hacer con mi cuerpo astral. Pero sí que me cuadran todas las experiencias de los sábados. Vale, bueno, pues era esto, ¿no? Era más que nada porque por todas las experiencias que nos has ido así introduciendo un poquito, pues, bueno, vale la pena a lo mejor ver desde este punto de vista, comparar lo que serían los relatos que nos llegan del pasado, verlos un poco puestos en la actualidad, ¿no? Actualmente hay personas que hacen estas prácticas y en principio cualquier persona que tenga disciplina, por así decirlo, y quiera practicar puede encontrarse con, bueno, pues con lo mismo que había antes, pues ahora. Sí, sobre todo el truco para poco a poco ir siendo más consciente de nuestra experiencia es la práctica, la rutina y paciencia, porque muchas veces nos cuesta mucho trabajo porque son sensaciones muy nuevas y experiencias un poco extrañas en diferentes otros senderos, pero con práctica, paciencia y rutina lo conseguiremos. Vale, pues muchas gracias, Arabela, por esta entrevista. Gracias a vosotros. Y porque nos has ayudado a preparar este programa. Ahí ha habido trabajo detrás, que te agradecemos un montón. Y bueno, pues... Gracias a vosotros por darme la oportunidad. Ya me lo he puesto muy nerviosa. No. Es la primera vez. Habrá más, yo creo que habrá más. Si quieres, claro. Claro que sí. Encantada de estar con vosotros. Bueno, pues muchas gracias por todo. Te mandamos un abrazo. Carlos también, aunque no está aquí. Yo sé que te manda un abrazo. Y hablamos prontito. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues aquí termina nuestra emisión de hoy. Esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro agrado, a pesar de nuestros errores. Damos nuevamente las gracias a Arabela, que de verdad nos ha ayudado mucho a preparar este programa, que esperamos que os interese. Y bueno, pues como siempre, desde el equipo de Encrucijada Pagana agradecemos la labor técnica de Xavi Casas y a Sardañola Radio por acogernos de esta manera. Damos las gracias también a Eris, que se ha moderado, y agradecemos a todos los oyentes que nos acompañáis en nuestro cruce de caminos, tanto en directo como online o a través de los podcasts en iVoox o de nuestro canal en YouTube. No olvidéis que podéis seguirnos en Facebook y enviarnos vuestras opiniones, ideas y sugerencias a la dirección encrucijadapagana@gmail.com. Esperamos vuestros oídos el próximo miércoles a las 6 aquí en Sardañola Radio, en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto. Could still
apple bloom. Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Don't bake a puddle, just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Someday I'm gonna go home. Acércate. A veces siento el despertar, como un susurro tu calor. Ella no deja de pensar que un día te encontrará. Cógeme, no me dejes marchar. Quiero sentarme a tus pies. En mis brazos yo te tuve ayer. Hay tantas cosas que te quiero decir. Dime por qué. Solo tú y yo.